Hola, ¿cómo están? Esto es lo que hay. Esto se pone muy entretenido, se pone muy interesante y se pone muy entretenido. Acabo de ver la respuesta y me sorprende. Podemos decir todo acerca de ese personaje, que es Narciso, que está enfermo, que necesita, bla, bla, bla. Quizás un video así era necesario. Era necesario porque las personas necesitan conocer de alguna forma terminar con la incertidumbre, sobre todo en personas que tienen y son seguidores de, que quizás no pueden entender, porque sí es cierto, eso es cierto, hay ficción y los que éramos y somos más viejos siempre supimos que era ficción, lo cual no quita que sea narciso y que tenga algunas dificultades de orden psicológico, eso no lo vamos a negar, eso sí yo no lo niego, podría decir eso, yo lo sostengo. Porque, bueno, no conozco la vida en general cómo la lleva, pero podemos deducir algo. Por lo menos yo puedo deducir algo y puedo equivocarme. Pero al margen de lo que yo he opinado, este último fue brutal. Fue brutal porque, bueno, ustedes lo vieron y esto no fue con pruebas, sino que fue como una especie de relato periodístico, donde hay una serie de fuentes que, ¿cómo se llama esto? La ontología periodística creo que se llama. La ontología periodística. Que se refiere a que todo acto o todo lo que manifestamos o cualquier cosa que opinamos tiene que tener ciertas pruebas, no puede ser inventado. Eso parte con la ontología periodística, creo, no, ya se me olvidan algunos términos. Una cosa es, está interesante la pelea, sí. Una cosa es tratar de entender u opinar, inferir, perdón, y otra cosa es mostrar pruebas. Y siento que he visto el video pornográfico más brutal, donde uno se folla al otro sin compasión. Y digo sin compasión porque algo de razón tiene. Me convenció. Si yo tuviese que analizar las partes, como en un debate, me convence. Me convence porque hay pruebas. No el hecho de los personajes, no. Sino que haya sido noticia la presunta acusación de abuso sexual. Esto de la falta de pruebas acá en Chile, ¿cómo se entiende? Pero se los voy a explicar por qué falta de pruebas. A la víctima, cuando son menores de edad, 13, 12, hay una persona, hay un profesional que lo entrevista para obtener el relato. ¿Qué es el relato? Todo lo que le pasó, que lo describa. Entonces el niño es terrible, dentro de toda su angustia y llanto, remite, revive y cuenta todo de forma detallada. Ese relato pasa por un filtro que se llama, cuyo nombre es credibilidad del relato. Tiene una serie de apartados donde se va analizando, por supuesto, el relato de distintas formas. Y tiene que cumplir ciertos criterios. 5 creo, de 12. Ciertos criterios. Por ejemplo, la memoria, los detalles. Porque es curioso, cuando alguien sufre un evento traumático, recuerda detalles que son inusuales. Quizás no me acuerdo cuando me asaltaron, pero sí me acuerdo que, no sé, pasó un auto rojo. Y ese, por ejemplo, es un criterio que se utiliza para ver porque no se ve la veracidad del relato, sino que cuál es la estructura del relato. Porque el relato, si bien al final del análisis, en el juicio se plantea y se dice el relato es creíble. No se dice el abuso sucedió o no sucedió. Eso es una prueba
que de acuerdo al análisis y a lo que el niño expone, da cuenta de si el relato es creíble o no. Está estandarizada las preguntas, digamos, no es una cuestión de preguntar, nomás es un análisis más complejo. Pero dice solamente si el relato es creíble o no es creíble. No dice que si fue o no fue abusado y si esa persona, la persona acusada, fue el agresor o no el agresor sexual. Entonces estos juicios son bien complejos y a veces se absuelven efectivamente porque no existe la duda razonable. Si a mí, el que está siendo culpado, logra convencer de la inocencia y no deja ningún tipo de duda, algo que lleve a seguir investigando, se absuelve. Pero la ignominia queda allí, lamentablemente. Entonces cuando uno googlea, busca, va a aparecer eso. Y si hay una pelea entre quién dice la verdad, quién dice la mentira, eh, ambos dicen la verdad, pero hay una que tiene mucha más validez, es más potente, es más creíble, está mejor sostenida con pruebas que otra. Yo no voy a negar que imprimir o poner un pene en un blog eso sí es algo impropio. Para mí no, pero para un niño sí, como repetí. Pero también está lo otro que cuando lo vemos y lo escuchamos nos damos cuenta que la cosa es más grave, por lo menos yo no lo sabía, pero es mucho más grave de lo que parece. Y creo que sabemos quién ganó este round. Van a seguir insultándose, van a seguir protestando, van a seguir haciendo muchas cosas. Van a seguir insultándose, van a seguir... o alguien va a parar. Porque esto, a ver, estas confrontaciones dan en los canales de salseo tema igual a mí. Nos entregan una fuente para poder opinar. Entonces, uno ataca, el otro responde, o uno de ellos podría elegir no responder. Pero en la medida que se fueron atacando, las pruebas y los insultos fueron subiendo de nivel. Una cosa es agárrame las dos manos. Eso es un insulto, es decir, un ataque ad nominem. No va hacia el argumento. Pero se redimió y presentó pruebas. Entonces vamos a esperar. Porque, digamos, hay dos mensajes. Y en esos dos mensajes, emisor a receptor, en esos dos mensajes hay una posibilidad de cortar la comunicación. Simple, se corta. En cualquiera de ellos. Pero cuando pasamos al tercero y al cuarto, ya esto toma un asunto más, entre comillas, de seriedad. Entonces ya se dejó de hablar en tono de burla y empezó ya la argumentación con pruebas. Denle eso a un periodista, sabe cómo hacerlo. Entonces acá, ¿qué se espera? Ya quedamos esperando una respuesta. A diferencia de las dos primeras cruces de información de insultos. Por una parte el asunto es divertido, no hay argumentación, todo es ad nominem, hasta que llegamos a este punto, que ya sería el tercer intento de comunicación, en el sentido de responder, donde ya todo es más serio y donde debe contestar, y eso yo lo espero. Porque todo el mundo tiene fallas técnicas, todos nos hemos equivocado, pero hay distintos tipos de equivocaciones, distintos grados. Y esto se pone muy interesante. Espero que estén bien, y esto es lo que hay.